volviste. Brota de mi corazón un canto alegre, mi alegría eterna te volviste. El que tiene mis mandamientos y los guarda, o los cumple, o los practica, ese es el que me ama. No dice el que tiene mis mandamientos y me anda diciendo que me ama todo el tiempo y no obedece mi palabra, ese es el que me ama. Dice el que tiene mis mandamientos. ¿Cuántos tienen los mandamientos de Dios? Si usted tiene una Biblia, esos son los mandamientos de Dios. Si tiene la palabra, esos son los mandamientos de Dios. Si los tiene y los pone en práctica, ese es el amor que usted demuestra hacia el Señor. Si los tiene y le da lo mismo practicarlos o no practicarlos, entonces usted no ama a Dios. Así de sencillo. Pero quiero en el día de hoy compartirle solamente los mandamientos o algunos de los mandamientos que están establecidos en la palabra del Señor. Porque analizando esta palabra, dice el Señor mis mandamientos. Y uno puede decir, bueno, ¿cuáles serán los mandamientos de Jesús? No los conozco porque conozco son los mandamientos de la ley de Dios. Sean los mismos, pero hablemos de los mandamientos, gloria al Señor, de lo que Dios estableció. Lo primero que yo le quiero invitar es que vayamos al libro de Mateo, capítulo 5, el versículo 38. ¿A cuánto les agrada obedecer la palabra de Dios? Lo primero, mis amados hermanos, que el Señor estableció es que nosotros debemos amar a nuestros enemigos, pero no de palabras. Mateo capítulo 5, versículo 38, dice la palabra del Señor. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. ¿Cuánto les gusta practicar todavía esta ley? Que si me mira mal, yo lo miro mal. Que si me dice algo, yo le respondo también algo. Esa es la ley que había antiguamente. Que si me hace una maldad, entonces yo le hago otra maldad. Que si no me presta, yo tampoco le presto. Que si no me saluda, pues yo también paso y no lo saludo. Esa era la ley antiguamente. Y eso era lo que practicaban. Si alguien le sacaba un ojo a otro, pues ese iba y le podía sacar un ojo y quedaban a paces. Eso es lo que se practicaba en la antigüedad. Pero ¿qué fue lo que el Señor estableció? Pero yo os digo, ¿quién es el que dice? Jesús. No resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiriere en la mejilla derecha, que haga, pues colócale también la otra. Eso no lo practicamos nosotros, porque el pueblo de Dios es el pueblo más delicado que yo conozco, mis amados hermanos. La verdad es así. Mire, le voy a poner un ejemplo más sencillo. Un día, el presidente de Colombia, cuando era ministro de Justicia, estaba que se mataba con el presidente de Venezuela, ¿o no es así? Hasta el presidente de Venezuela decía que le ponía apodos al presidente de acá y estaban para matarse. Pero fueron a una reunión y se volvieron los mejores amigos. Cuando dos creyentes están que se matan el uno al otro y va a una reunión, ya no salen dos creyentes que se matan, sino salen como 20 creyentes a matarse. Porque no tienen, mis amados hermanos, el temor de Dios ni el principio de Dios. El pueblo de Dios debería aprender a arreglar sus diferencias, sencillamente, sin problema, sin ninguna dificultad. El Señor dice, no resista al que es malo. Si alguien le hace un mal, usted págale a otro mal. No dice así la palabra del Señor. ¿Qué más estableció Dios? Y a cualquiera que te entrara en ti a pleito, dice, y quisiera quitarle de pronto la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obliga a llevar carga por una milla, ve con él 2. Sorpréndalo. Dígale, antes le voy a ayudar más. No vamos a entrar ahí en esos 2 versículos, pero hay algo que dice, al que te pidiere, dale, y al que quiera tomar de ti prestado algo, dice, no se lo rehúse. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a ¿quién? A tu enemigo. Pero Jesús estableció para la iglesia, pero yo os digo que usted en esta mañana, y yo también debo de hacer, amar a nuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Eso es un mandamiento de Jesús. Eso no lo dice la ley. La ley decía, ame a su amigo y aborrezca a su enemigo. ¿Y cuántos todavía están bajo la ley? Muchos. Y dirán, no, pero es que yo estoy bajo la gracia. Pero usted todavía ama a su amigo y aborrece a su enemigo. Todavía saluda al que lo saluda
y no saluda al que no lo saluda. Dígame si no es así. Y eso no es lo que estableció el Señor. Usted le presta o yo le presto al que veo que me puede pagar. Al que veo que no tiene como muchos recursos para pagarme, a ese no le presto porque me tumba la platica. Y así funciona el pueblo de Dios. Entonces lo mejor aplicamos la ley que no hay que prestarnos unos a otros. Pero eso nunca lo dice la palabra. Eso lo establecemos nosotros. Si yo le pregunto cuántos tienen enemigos, que usted sabe que alguien es enemigo suyo. ¿Cuál es su deber y cuál es mi deber con los enemigos? Orar por ellos. Y si un día tiene hambre, ¿qué debo de hacer? Darle de comer. ¿Usted está preparado para eso? Y si tiene sed, hay que darle de beber. Y si tiene una necesidad, hay que ayudarlo. Eso es lo que establece Dios. Eso es lo que hacía el Señor. Mire, el Señor hacía eso con sus enemigos. Él tenía enemigos que lo perseguían todo el tiempo. ¿Y qué hacía Jesús? Les daba de comer. Me imagino que los fariseos siempre fueron seguidores de Jesús y los saduceos siempre estuvieron en todas sus prédicas y en todas sus reuniones. Y cuando Él alimentó a los 5,000, me imagino que ahí estaban. Y no diría el Señor, bueno, dele a todos, pero a aquel grupito de allá, a ese no le vaya a dar. Dice que le dio a todos hasta que se saciaron. Y siempre se sentaban a la mesa, eran los primeros y el Señor los atendía. Entonces, la iglesia debemos cambiar algunas normas que tenemos todavía en nuestra vida. Eso lo hacíamos cuando éramos no creyentes, inconversos, que odiábamos al que nos odiaba y hasta, a veces odiábamos hasta al que nos amaba, porque mucha gente odiaba al papá y a la mamá a pesar de que no le habían hecho nada. Pero en el Evangelio es diferente. Uno de los mandamientos, de las cosas que estableció el Señor, es que nosotros debemos amar a los que nos aborrecen. Dice también la palabra, al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, dice, no lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Cuántos practican este mandamiento? Porque si usted ama a Jesús, le tocó hacerlo. Si no lo ama, pues usted sigue como va, no hay problema. Pero si nosotros verdaderamente amamos al Señor, debemos entonces orar por los que os maldicen. Usted sabe que hay gente que maldice a los creyentes. Y a veces decimos, no, ese me tiene envidia, ahora voy a ver cómo le hago un mal, Señor, que le caiga el rayo y que lo parta el tren. Pero no es así, mis amados hermanos. Es así porque el diablo lo tomó y lo cautivó y lo puso a hacer eso. Porque el ser humano, le voy a decir un secreto que usted ya lo sabe, el ser humano como ser humano no es malo. El ser humano es malo por la influencia del diablo. ¿Cómo lo sé yo? Muy sencillo. En el milenio, usted sabe que va a haber 1000 años de paz sobre la tierra. En el milenio, ¿qué va a suceder? Va a ser atado el diablo, encadenado por 1000 años. ¿Y cómo va a vivir la gente esos 1000 años? Sin Dios en su corazón. Porque esa gente va a vivir sin Dios en su corazón, porque no son creyentes. ¿Cómo van a vivir los seres humanos durante esos 1000 años? En paz. Va a vivir tranquilo. Mire, tanto será la influencia diabólica que el león va a comer paja como el buey. El niño podrá jugar con la serpiente y no lo va a morder. Pero a los 1000 años dice que el diablo va otra vez a ser suelto. ¿Y cómo va a ser la gente después de que el diablo sea suelto? Esa misma gente que vivía en paz, que caminaba en paz, que no peleaban, que no se mataban, que vivían muy tranquilos, una vez que vuelva y sea desatado el diablo, ¿cómo van a ser? Van a ser tan terribles que se van a armar y van a querer matar a Dios. Así de sencillo. Entonces, el ser humano en sí no es malo por su cuenta, es malo por la influencia del diablo. Y sus enemigos, mis enemigos, están bajo la influencia del maligno y por eso es que nos persiguen y nos maldicen. Si no tuvieran la influencia del mal, pues no lo harían. Pero por ello dice Dios que debemos orar. Dice que si nosotros, póngale cuidado, le voy a leer el verso con el contexto total. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuántos quieren ser hijos de Dios? ¿Qué debe de hacer? Ore por los que los ultrajan, oren por el que le hace la vida imposible, ore por el que quiere hacerlo echar de la empresa, ore
por el que le barre la basura ya para al lado de su casa. Eso es lo que dice la palabra, o al menos eso dice mi Biblia. Como ahora hay hartas versiones, posiblemente usted tenga una versión que no diga eso. Pero esta versión yo la tengo hace muchos años y dice eso. Y entonces seremos verdaderamente hijos de Dios. ¿Por qué seremos hijos de vuestro Padre que está en los cielos? Dice que hace salir su sol sobre los malos y buenos, y que hace llover sobre los justos y sobre los injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así los publicanos? Si saludáis a vuestros enemigos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahí le dejo esa inquietud. Hay que amar a los enemigos. Eso es una de las cosas que estableció el Señor Jesús. En la ley hablaba de aborrecerlos, pero en la gracia el Señor nos habla de amarlos. El Señor mismo no quiere que la iglesia tenga hombres y mujeres que se aborrezcan entre sí. Ahora, si yo tengo que amar al que me maldice, si tengo que amar al que no conoce de Dios, ¿cuánto más yo debo de amar a los hermanos? ¿Cuánto más debemos amar a los creyentes? Pero a veces se encuentran unos creyentes que se aborrecen con otro creyente. ¿Usted cree que el Señor quiere eso? ¿Cuántos tienen más de un hijo? ¿A usted le gustaría que sus hijos fueran como Caín y Abel? Dios nos guarde, ¿cierto? Que fueran como Esaú y Jacob, que el uno quería matar al otro. Dios nos guarde. Entonces, por eso, mis amados hermanos, los padres no quieren que sus hijos sean así. ¿Y que usted cree que Dios sí quiere que sus hijos sean así? Pues tampoco, mis amados hermanos. Otra de las cosas que estableció el Señor es que es necesario que usted, si ama al Señor, debe de aprender a orar constantemente y con un propósito. Hay un poco más atrás, en el capítulo 6, el Señor se tomó la molestia, digámoslo así, el tiempo para enseñar a orar a sus discípulos. ¿Y para qué los enseñó a orar? ¿Para que se fueran a dormir como hizo Pedro? ¿O para que oraran? Le enseñó a orar para que orara. ¿Y cuántos de los que están aquí en este día saben orar? ¿Y cuántas de las personas que nos pueden escuchar de pronto por algún medio saben orar? Si sabe orar, pues debe de practicarlo. Y nosotros debemos aprender a orar constantemente, mis amados hermanos. Es más, la oración es una necesidad. Eso ni siquiera es un hobby de que alguien que diga, no, es que yo me volví intercesor y me gusta orar. No, eso es una necesidad desde el más pequeño hasta el más grande. Todos los seres humanos deberían orar y orar directamente a Dios, como es al derecho. Pero la iglesia tiene una responsabilidad más grande porque es la que ha aprendido a orar, bendito sea el Señor. Entonces, eso también lo estableció el Señor Jesús. En el Antiguo Testamento, en ninguna parte usted encontrará donde Dios dice que debe de orar. La gente oraba en el Antiguo Testamento porque sentía la necesidad y el compromiso de estar en comunión con Dios. Pero en el Nuevo Testamento, el Señor lo estableció que era necesario que deberíamos nosotros orar. Esos son mandamientos establecidos por el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Si volvemos nuevamente a Juan, hay algo, mis amados hermanos, también, gloria al Señor, que Dios establece y quiere de nosotros. En el capítulo 13, donde estábamos un poquitico atrás, en el versículo 31 dice el nuevo mandamiento. Aquí hay un mandamiento que es nuevo. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Hasta ahí está bien. Pero le dice el 34, un mandamiento nuevo os doy. ¿De qué se trata el nuevo mandamiento? Que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos,
si tuviereis amor los unos con los otros. Eso es un mandamiento. Los hermanos de este lado deben de amar a los de este lado. Los de este lado deben de amar a los de este lado. Y todos se deben de amar, toda la iglesia se debe de amar, gloria al Señor, porque eso es un mandamiento. Entonces, si es un mandamiento, no es opcional, no es si me nace en el corazón. Porque ahí dice, no, es que a mí no me nace, esa persona no me nace amarla. No importa que no le nazca, tiene que amarlo. Eso no es una opción si quiere, es un mandamiento. Y debemos aprender a amar al pueblo de Dios. Hoy en día hay mucha diferencia, mis amados hermanos, porque hay muchas denominaciones y hay muchas doctrinas totalmente diferentes. Entonces los de las iglesias pequeñas echan contra los de las iglesias grandes, los de las grandes contra los pequeñas, los que se llaman legalistas contra los modernos contra los legalistas. Y el diablo muerto de la risa. ¿Por qué? Porque eso es lo que él quiere, porque él vino para robar, matar y destruir, vino para dividir, para acabar. Pero el Señor habla de que debemos amar al pueblo de Dios. ¿Cómo conocerá la gente de afuera que nosotros somos hijos de Dios? Con todo el respeto, pero no lo va a conocer que usted es hija de Dios o hijo de Dios por la forma de vestir, porque hoy en día todos se visten iguales. Eso debería ser una parte de la identidad del cristiano. Pero dice que conocerán si tenemos amor unos para con los otros, en eso se sabrá que somos los hijos de Dios. Porque todo dice la palabra que las lenguas pasarán, que la profecía también se acabará. Pero habrá algo que permanece para siempre. ¿Y qué será? El amor. El amor nunca deja de ser, dice la palabra del Señor. 1 Corintios capítulo 13. Entonces, el amor entre hermanos. Y debemos aprender a amarnos entre hermanos. No importa, mis amados, que pasen lo que pasen, estamos en una lucha. Estamos en una guerra. Algunos de pronto, por alguna circunstancia, tienen una forma de ser, otros de otra, pero si somos hijos de Dios debemos amarnos. Y eso lo practicaba la iglesia primitiva. Y la iglesia primitiva se amaban entre hermanos. Dice que eran como de un solo alma y de un solo corazón. Y los de afuera se añadían sin necesidad de tanto esfuerzo, se unían porque querían pertenecer a ese pueblo, porque querían pertenecer a esa iglesia. Es más, muchos dicen que también les tenían temor, les tenían miedo y no se juntaban porque los veían diferentes. Pero había algo grande y era que era un pueblo que practicaba el amor de Dios. No estoy hablando del amor eros, ni le estoy hablando del amor fraternal, sino el amor de Dios, bendito sea el Señor. No estoy hablando del amor carnal, sino amor que Dios estableció en nuestros corazones, que se llama amor ágape. También, mis amados hermanos, estableció el Señor que si usted ama al Señor, si usted lo quiere cada día y quiere demostrar el amor, entonces debe negarse a sí mismo, tomar su propia cruz y seguirle. Es necesario morir, mis amados, al viejo hombre. Todavía hay personas que tienen o que tenemos, qué sé yo, el viejo hombre vivo. Resulta que hay que crucificarlo, hay que morir al viejo hombre. Dice Mateo capítulo 16, versículo 24, también lo estableció el Señor Jesús. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. ¿A quién le dijo el Señor Jesús estas palabras? A sus discípulos. Parece que debería haberse dicho a los no creyentes, pero le dijo a los que lo seguían. Y nos dice a nosotros, si usted quiere ir en pos del Señor, no aquí solamente sobre esta tierra, sino por los siglos de los siglos, es necesario tomar su propia cruz, tomar su propia responsabilidad, tomar su propia parte en el Evangelio, caminar como debe ser. Porque hay personas que no toman su cruz, sino que se la trasladan a otro. Y quiere que ir de pronto caminando por la oración del otro, por el ayuno de la otra persona, por la consagración de la otra persona, quiere caminar cada día en el Evangelio. Y no es así, mis amados. Cada uno debe tomar su propia responsabilidad en Dios. Usted debe de orar su propia oración, hacer su propio ayuno, tener su propia relación con Dios.
su propio tiempo con Dios, su propia comunión con Dios en forma voluntaria porque así lo decide. Eso no es porque otro ore por mí. Eso no es porque otro ore de pronto para que me vaya bien, que me va bien, sino que uno debe de aprender a ser responsable. Cada uno de nosotros debemos aprender a tomar nuestra propia parte en la congregación, nuestra propia parte en el camino del Señor, nuestra propia cruz. Llevar nuestras propias cargas. Es bueno que alguien le lleve las cargas, pero mejor, mis amados hermanos, es que cada uno aprenda a ser responsable, gloria al Señor, con lo que Dios le ha establecido. Aprenda a escudriñar la palabra usted mismo. Aprenda a descubrir los tesoros bíblicos usted mismo, que no alguien se los cuente. Hay que buscar tener nuestros propios testimonios, mis amados, que Dios obre en nuestra vida. Que si usted un día quiere testificar, pueda testificar de lo que Dios hizo en su propia vida y no de lo que Dios hizo por allá en alguien, sino que cada uno pueda ver la gloria del Señor, que cada uno pueda buscar a Dios, experimentar lo que Dios puede hacer y poder contarle a la gente lo que Dios ha hecho personalmente con cada uno de nosotros. Cuando Jesús liberaba a alguna persona, en el caso del endemoniado gadareno, ¿qué fue lo que le dijo? Vaya a los suyos, vaya a su casa, vaya a su familia y cuénteles cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Hace tiempo teníamos un caso de una persona, no era creyente, pero Dios en su misericordia le había sanado a la esposa de cáncer. La esposa sí era creyente, él no era creyente. Ella fue sana de cáncer y cuando hablaba por ahí con alguien que estaba enfermo, ¿qué decía el hombre? Vaya, busque los evangélicos que ellos oran y Dios sana a los enfermos porque a mi esposa Dios la sanó de cáncer porque ellos oraron. Pero él no asistía a ninguna parte, ni iba a la iglesia ni nada. Gracias al Señor, al final del camino aceptó a Jesucristo, caminó con él y hoy está en la presencia de Dios. Pero él no podía compartir su propia experiencia, sino lo que había sucedido con alguien cercano a él, era lo que él podía predicar. Qué bueno que usted un día pueda decir, mire, debe de caminar con Dios porque Dios ha hecho esto y esto y esto en mi vida y eso trae más seguridad a las personas. Entonces debe de negarse a sí mismo. ¿Qué es negarse a sí mismo? Negarse a vivir su propia vida y vivir la vida que al Señor le agrada. Vivir la vida que Dios establece en su palabra, porque a veces imitamos al hombre, imitamos a las personas, pero qué bueno que seamos imitadores de Cristo, gloria al Señor, porque Él es el ejemplo para cada uno de nosotros. No se puede, mis amados hermanos, caminar con Dios haciendo nuestra propia voluntad. Hay cosas que a nosotros nos agradan, hay cosas que el mundo nos ofrece, pero nosotros tenemos que renunciar a lo que nos sirve y caminar con el Señor. Ahorita se acercan fiestas, se acercan, mis amados hermanos, muchas cosas. Se acerca la Navidad y el día de la Navidad, el día 25, el 24 por la noche, aquí va a haber culto, no va a haber vigilia, va a haber culto. Usted tiene la opción de venir a la iglesia y estar en comunión con Dios, glorificar y exaltar a Dios, o irse a comer buñuelo y natilla de lo que ha comido durante los últimos 50 años. Lo puede hacer. Eso es personal, eso depende de mi relación con Dios. Si mi compromiso es serio con Dios, a mí nada me puede mover. Viene Año Nuevo y entonces con alegría y con todo lo que practica la gente, usted puede también decidir, puede irse, puede bailar. Hay gente que es creyente de pronto hasta el mes de noviembre o mitad de diciembre, y de ese pedacito para adelante, los últimos 15 días de diciembre y los primeros 15 de enero, se olvida de Dios porque se va, porque le puede más el deseo de bailar, de emborracharse, de embriagarse. Ahí no se está negando a nada, ahí está haciendo su voluntad. Pero si renuncia a eso y se sostiene en lo que ha creído, en lo que ha aprendido de la palabra del Señor, en lo que Dios establece, nada lo puede mover, mis amados hermanos. Nada lo puede llevar a la contaminación porque es hijo de Dios, porque se negó a sí mismo, porque tomó la cruz y va camino hacia la eternidad, hacia la victoria, hacia la presencia del Señor cada día. Bendito sea Dios. Entonces eso debemos nosotros practicar. Eso lo estableció el Señor, eso lo dejó Dios para nuestras vidas. Mire que los mandamientos del Señor Jesús son lo más fáciles de vivir. Y a la final, ¿de qué le sirve a una persona emborracharse? ¿Qué gana con eso? Quemarse las neuronas, arriesgarse que lo levante un carro, que lo mate y perderse sin saber a qué horas.
porque hay gente que pierde los reflejos, pierde todo, pierde la vida. Mire, hace unos días sucedió, aunque aquí en este país no hay justicia, que un hombre, un agente de la policía se emborracha, va manejando su carro por acá por el lado de Usme, va en contravía, mata a 2 muchachos. Bueno, la policía no lo metió a la cárcel porque era policía. Y usted sabe que la justicia funciona de esa manera. Pero ¿usted cree que él tiene la conciencia tranquila en este momento? ¿Usted cree que a él no le cambiará la vida desde ahí en adelante? Nunca, aunque lo metan en la cárcel inclusive, nunca eso le borrará una responsabilidad que hizo por andar borracho, por andar embriagado. ¿Usted alguna vez ha escuchado una anécdota de la culpabilidad del hombre? Se la voy a recordar sencillamente. Dice que hace muchos años había un hombre que tenía un enemigo o alguien que él quería matar, pero no era de esos enemigos que no se hablan, sino él lo trataba y todo. Dice que lo invitó a pescar al mar. Cuando ya estaban por allá bien mar adentro, llegó y en un descuido del hombre a quien él iba a matar, lo lanzó al agua. El otro no sabía nadar y más estaba mar adentro, pues menos iba a poder salir. Dice que la persona que se ahogó, antes de ahogarse le gritaba, le suplicaba, le lloraba que no lo dejara ahogar. Mas sin embargo, como él lo quería matar, no lo auxilió y ya quedó por allá ahogado en mitad del mar. Volvió en su lancha otra vez a la playa como si nada hubiera pasado. Luego sucede que empieza a trabajar la conciencia de él y todas las noches empezaba a escuchar en sueño los gritos del hombre pidiéndole auxilio. Y le pedía auxilio, que no lo dejara ahogar. Tanto que ya el hombre se estaba volviendo loco porque todas las noches no podía dormir porque escuchaba esos gritos. ¿Qué le tocó hacer? Se fue y buscó a la policía y le dijo, mire, yo necesito que ustedes me metan a la cárcel porque yo maté a una persona. Pero ¿cómo que usted mató a una persona? ¿Dónde está el cuerpo? Pero como se perdió en el mar, pues no lo iban a encontrar. Y no lo metían a la cárcel porque no lo podían meter a la cárcel porque no había la prueba de que él hubiera hecho eso. Y el hombre se volvió loco, mis amados hermanos, porque la culpabilidad, la conciencia lo acusó. Por más que un creyente haga algo malo y vaya al otro día después de hacer malo y le pida a Dios, siempre le quedará el recuerdo de que un día hizo algo malo delante de Dios. Es mejor, mis amados hermanos, vivir una vida tranquila, guardarse para Dios. Somos conscientes de que la venida del Señor está cerca, pues guardémonos para Dios. Hagamos las cosas bien y no nos contaminemos con lo que se está viviendo en estos días, porque somos un pueblo santo, somos un pueblo diferente. Ahora está bien, si una persona hiciera lo malo y solamente se contaminara a ella nada más, está bien, pero resulta que daña a muchos, porque usted estableció el Señor que usted es luz en medio de las tinieblas. Y la gente le ha conocido, y la gente le conoce como creyente, y le conoce como una persona de Dios, y siempre lo van a mirar de esa manera. Y el día que usted haga malo, van a decir, los evangélicos son así, y van a censurar hasta el mismo Señor Jesucristo por uno tener un mal comportamiento. Es que no es solamente mi relación con Dios la que se daña, sino que se daña también la imagen del cuerpo de Cristo, de la iglesia del Señor Jesucristo, a nivel universal, mis amados hermanos. Si fuera solo la imagen de la iglesia local, pues no hay problema, pero se daña tanto el evangelio que mucha gente no quiere entrar porque ve tantos malos testimonios y es por personas que no son capaces de negarse a sí mismo, de guardarse para Dios, de cuidarse. ¿Qué más nos enseña el Señor a través de su palabra, mis amados hermanos? Yo quiero que usted vaya a Mateo capítulo 5, versículo 21. Eso también lo estableció el Señor. Mateo capítulo 5, el versículo 21 dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Eso nosotros no lo practicamos. Pero ¿qué fue lo que dijo el Señor? Pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto
al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que está con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrá de allí hasta que pagues el último cuadrante. Enojarse entre hermanos es malo. No perdonarse entre hermanos es malo. Pero hay algo que nosotros debemos tomar en cuenta. Dice que se ponga de acuerdo con su hermano entre tanto que él está contigo. Usted no ha escuchado personas que cuando ya está a punto de morir empieza a llamar a la familia, todo lo más, para hacer las paces. En el Evangelio uno ve muchas cosas, porque nuestra vida depende de todos los casos que suceden dentro del cristianismo. Y a veces una persona cuando ya está al borde de la muerte, entonces si es el padre o la madre empieza a llamar a sus hijos porque quiere pedirles perdón, cuando tuvo la oportunidad de haber aprovechado tantos años para vivir ojalá feliz, compartir un almuerzo, qué sé yo, una comida como familia amándose, sino cuando ya llega el último día, entonces se piden perdón y se muere. Pero hay muchos que no alcanzan a llegar al momento, al lugar donde está la persona que le quiere pedir perdón y se va con esa carga. Dios dice que mientras haya oportunidad, arreglemos siempre los problemas, mis amados hermanos. Hay familias que se desprecian, que no se quieren y hasta lo último. Un día me parecía curioso un caso contaba un predicador de una hermana, había dos ancianas de la iglesia que se odiaban, no se querían. Y entonces a una se enfermó y cuando ya estaba al borde de la muerte, entonces le decían, vaya, pídele perdón a la hermana, perdone a la hermana tal. Y decía, no la perdono. Pero cuando ya vio que era en serio que se iba a morir, entonces la perdonó. Pero sucedió algo que se alentó. Y cuando se alentó, ¿qué cree que pasó? Siguió, oraba otra vez con ella. Dice, no, yo la perdoné porque pensé que me iba a morir. Pero como no me morí, entonces ya no la perdono. ¿Usted cree que eso es lo que Dios quiere de su pueblo? Eso no es lo que Dios quiere de su pueblo. Mire, ni siquiera dice que se enoje. Muchas veces venimos enojados con todo el mundo y cantamos, gloria, aleluya, Cristo te salvó. Eso no lo recibe Dios. Eso no lo acepta el Señor. Eso no lo comparte Dios. Si usted está enojado con sus hijos, pues hay que pedirle perdón, o si no mejor, pues quédese en la casa hasta que arregle el asunto. Dice que si uno llega al altar y se acuerda que alguien tiene algo contra uno, ¿qué debe hacer? Pues vaya, búsquelo y perdónelo, porque es más importante vivir una vida en paz entre pueblo de Dios que una ofrenda que le ofrezcamos al Señor. Eso es importante, mis amados hermanos. ¿Qué más dice la palabra del Señor? Que nosotros como creyentes debemos aprender a desechar lo malo de nuestra vida. Capítulo 5, versículo 27, dice la palabra del Señor. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, eso lo sabemos. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor es que se pierda uno de sus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Aunque hay gente que dice que el infierno no existe, pero eso lo dice la palabra, ¿no? Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de sus miembros y no que todo su cuerpo sea echado al infierno. Usted dirá, bueno, y ahora entonces, ¿cómo es el asunto? ¿Me tocará cargar una sierra para cortarme las manos y algo para sacarme los ojos? Pues no está hablando el Señor eso, lo pone de esta manera para que veamos la gravedad del asunto. Pero está diciendo, si hay algo en su propia vida que lo lleva a contaminarse, ¿qué tiene que hacer? Deséchalo, échalo de ti. Mirar a una mujer para codiciarla es malo. Antes en la ley
tenía que ir al hecho, ahora no. Ahora solamente el pensamiento lo lleva a la perdición. Entonces es mejor uno desechar, pedirle a Dios que nos ayude a vencer, a cambiar. Hace unos días atrás veíamos por la palabra que el Señor le dijo a los discípulos, orad y velad, ¿para qué? Para que no caigas en tentación. Usted debe de orar, yo debo orar para que seamos guardados de la tentación. La tentación siempre va a estar por ahí, pero debemos pedirle al Señor que nosotros oremos, gloria al Señor, que a nosotros no nos pueda vencer ninguna tentación. Entonces, es bueno hacer un examen en nuestra vida para ver qué hay que echar de nosotros, qué nos sirve. Algo también que estableció el Señor en el capítulo 7, versículo 1 al 6, es que nosotros no debemos ser jueces de nadie. Usted sabe que lo que más mata a la gente y lo que más mata al pueblo es el juzgar, que el uno juzga al otro. Pero ¿qué dice la palabra? Capítulo 7, verso 1, no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que medís seréis medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está dentro de tu propio ojo? ¿Por qué nosotros podemos ver los defectos de los demás y no podemos ver los nuestros? Usted se mira al espejo y dice, no, qué tan maravilloso estoy, qué tan hermoso soy, qué tan perfecto soy. Dice, hasta las orejas me quedaron perfectas, todo perfecto. Pero Dios mira el corazón y mira a nosotros. Y mira al hermano y le ve todos los defectos, ¿cierto? Mire que usted cómo camina, usted cómo come, usted cómo hace, usted cómo esto, usted cómo aquello. Usted no ora, usted no ayuna, usted no hace por aquí, no hace por allá. Todos los defectos le ve. Y le juzga y le hace un juicio. En conclusión, ese no califica. Pero Dios no nos puso para eso, mis amados hermanos. Nosotros tenemos que aprender. Mire, si usted un día quiere ayudar a alguien, tiene que tener una integridad muy perfecta delante de Dios. Y así usted puede tender la mano a alguien y lo puede ayudar. Pero de lo contrario, es difícil. ¿Alguna vez usted ha juzgado a alguien? Una de dos, los veo como con sueño, los veo como cansados, o los veo como preocupados, no sé cómo los veo. O enredados, no sé cómo estamos. Pero yo creo que si usted ha juzgado a alguien, pues con el juicio que usted juzgó un día, usted va a ser juzgado. Pero yo le aconsejo que usted no juzgue a nadie, que le deje eso a Dios. Como pastores a nosotros nos corresponde orientar y solucionar ciertas dificultades, pero el juez verdadero se llama Dios. Dios sabe a cada uno cómo le va a pagar. Entonces, nosotros tenemos que aprender, mis amados hermanos, siempre mejor mirar nuestra propia vida, a corregir lo que hay en nuestra vida y que mi Dios se glorifique y ayude a cada uno. Si cada uno hacemos nuestra parte y nos corregimos, no hay necesidad de que nadie esté por ahí para juzgarnos, porque nosotros nunca Dios nos estableció como jueces de nada, mis amados. ¿Qué más estableció el Señor? Dice la palabra en capítulo 7, versículo 15, capítulo 7, verso 15 al 20, dice que debemos nosotros guardarnos de los falsos profetas que vienen a vosotros como vestidos de ovejas, sino que Dios establece en ese pasaje, que en esos versículos nada más, que debemos dar frutos y dar frutos buenos. Si usted es un hijo de Dios, debe dar frutos de hijo de Dios. Imagínese un hijo de Dios diciendo groserías. ¿Las groserías son frutos de un hijo de Dios o no? Eso no es. Un hijo de Dios no es grosero. Por eso cuando las personas afuera escuchan a un creyente decir groserías, se sorprende y dice, ese no es creyente. Va a la iglesia, pero no es creyente. Entonces nosotros tenemos que aprender, mis amados hermanos, a dar frutos, porque por sus frutos los conoceréis. Dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Usted va al campo y ve una mata de rastrojo, ¿usted se va a buscar frutos buenos allí? Por muy ingenuo que sea, usted no va a buscar. Tiene que ser de la ciudad 100%, y son lo que dice, bueno, esta mata de yuca, ¿por dónde que yo no le veo las yucas? Pues resulta que ya no las tiene arriba, las tiene abajo enterradas. Tendría que ser de la ciudad y nunca haber visto ni siquiera televisión. Pero yo sé que por más ingenuo que sea,
y le dice uno vaya a buscar unas naranjas, las va a buscar en un palo y lo creo que la va a buscar entre las ramas y no se va a ir a otro palo diferente por ahí de cualquier árbol que no sirve para nada, no se va a ir a buscarle frutos. Si la gente quiere buscar buenos frutos, ¿dónde los va a conseguir? En los creyentes. Y si usted quiere encontrar malos frutos, ¿dónde los va a conseguir? En los no creyentes. Usted no se sorprende de ver un inconverso borracho, ¿o sí? Pues sí, se anda borracho todo el tiempo. Pero si usted encuentra a un creyente borracho, ¿qué le pasa? ¿No se sorprende? Porque usted no espera de eso. Entonces, nosotros somos buenos árboles. ¿Cuántos son buenos árboles? Usted debe dar buenos frutos. Eso lo estableció el Señor. Porque usted tiene que ser conocido por el resultado en su vida, por lo que Dios ha hecho, por la transformación. Hay gente que lo conocía a usted no creyente y ahora lo conoce como creyente y ellos deben de notar una diferencia en lo que era antes y en lo que es ahora. Pero si no notan diferencia, quiere decir que está perdiendo el tiempo en los caminos de Dios, que debería aprovecharlo mejor. Entonces lo estableció el Señor, que debemos dar buenos frutos, que debemos nosotros buscar siempre la manera de dar buenos resultados, que la gente vea que Dios verdaderamente ha hecho algo grande en nuestras vidas. ¿Qué más estableció el Señor? En el capítulo 9, versículo 35, no sé si usted cumple esto o practica esto, pero el Señor estableció, mis amados hermanos, en Mateo capítulo 9, versículo 35, que deberíamos hacer, ¿qué, mis amados? Orar. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. ¿Qué debe hacer la iglesia? Rogar al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. ¿Qué deberíamos nosotros orar, mis amados, cada día? Que Dios levante personas para que le sirvan a Él. Mire, si se levantaran 10,000 pastores, en un momento dado, preparado 10,000 pastores en Colombia, más de los que hay, y que cada uno lograra levantar una congregación de 200 personas, ¿cuántos más serían salvos? 2 millones de personas. Serían 2 millones más honrando a Dios y glorificando a Dios. Y serían 2 millones menos de personas perdidas. 2 millones menos de personas condenadas y 2 millones menos de personas haciendo mal. Porque los que estamos acá, mis amados hermanos, si el Señor no hubiese llegado a nuestra vida y no camináramos con Él, ¿qué cree que estaríamos nosotros haciendo? Por lo menos, al estar la iglesia como está, bendito sea el Señor, miles de hogares muchos hogares se han dejado de destruir. Muchas personas han dejado de morir a manos de los otros, porque igual nosotros no éramos cualquier persona. Pero Dios en su misericordia nos salvó y hoy hacemos el bien. Entonces hay que orar para que Dios envíe obreros a su mies. Pero le hago una pregunta: ¿a cuántos de ustedes les gustaría un día prepararse y que Dios lo enviara a usted? Te voy a hablar un caso. Usted conoce la vida del profeta Isaías un poco. Isaías dice que él vivía en el palacio del rey Uzías. Isaías, el profeta, era primo con el rey Uzías. Vivía muy cómodo, vivía muy bien. Ya había profetizado algo, pero cuando se muere el rey, Isaías queda sin el amparo que le brindaba este varón a él. Y entonces fue cuando él empezó como a acercarse más a Dios. Y él expresa que en el año que murió el rey Uzías, él tuvo una experiencia y él vio al Señor. Y dice: es alto y sublime, que hasta cantamos un coro. Y cuando él tiene esa visión, él escucha una pregunta que estaba haciendo, puede ser el Padre y el Hijo. Y dice: ¿y ahora quién irá por nosotros? Cuando él escucha esa pregunta, él no lo piensa 2 veces, sino le dice: Señor, heme aquí, envíame a mí. Y desde ese día, mis amados hermanos, Isaías empezó un ministerio más amplio,
Y llegó con su mensaje a lugares que nunca nadie hubiera llegado, porque Isaías profetizó todo lo que tiene que ver con la vida del Señor Jesús. Pero si usted lee todas las profecías de Isaías, él profetizó a todas las naciones de ese entonces, a todos los pueblos. ¿Por qué? Porque un día tomó la decisión de ir. Él había sido llamado, pero no había querido ir. Usted no sabe cuántas cosas puede hacer Dios a través de su vida si usted la dispusiera en las manos de Él verdaderamente. ¿A cuánta gente usted pudiera ir si usted fuera obediente? Nosotros debemos aprender a predicar el Evangelio, porque como ya el tiempo se me va concluyendo, hay algo también importante, y es que el Señor nos dijo que fuéramos y predicáramos el Evangelio. Eso no es, mis amados hermanos, excusa que porque la iglesia no se ha organizado para salir a hacer la evangelización, a golpear las puertas. Usted sabe que eso ya está prohibido. Lo que no le pueden prohibir a usted es que le hable a una persona de Dios. Esto lo puede hacer. Que le hable a su familia de Dios no le pueden prohibir. Y así lo prohíban, igual es mandato de Dios. Como dijo Pedro, es necesario obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Los hombres no tienen potestad sobre lo que Dios ha establecido. Pero mientras tanto, pues vamos llevando la vida de una manera que podamos servirle a Dios sin meternos en problemas. Pero si un día tocara, pues listo, vamos para adelante con la ayuda del Señor. Pero debemos hablar de Dios, mis amados hermanos. La gente necesita, la obra necesita de buenos obreros, de obreros que vayan a la mies. La gente está sin Dios, la gente se está perdiendo, se está muriendo, pero necesitan conocer el mensaje de Dios, y el único que conoce el mensaje de Dios es el pueblo del Señor. ¿Qué más, mis amados hermanos, nos ha hablado Dios? Que debemos ser mansos y humildes de corazón. Mateo capítulo 11, versículo 29. ¿Qué dice el Señor a la iglesia, a los creyentes? Que nosotros debemos aprender de Él. Mire, dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cómo descansa el alma de un ser humano? Siendo desesperado, siendo agresivo, siendo violento, o siendo manso y humilde. Ahí descansa, ahí está tranquilo. Nosotros debemos aprender del Señor la humildad, la mansedumbre de Él. El Señor nunca fue altanero, nunca fue grosero, nunca fue persona de pronto no agradable. En ninguna parte que el Señor fue a predicar, en ninguna parte lo declararon persona no grata en Judea o no grata. Solamente los escribas y los fariseos, porque ellos tenían un plan y un propósito en los planes de Dios. Pero Él fue una persona humilde. Humildad no quiere decir pobreza, porque la pobreza no tiene nada que ver con humildad. Conozco gente que tiene dinero y es humilde, y conozco gente que no tiene nada, ni siquiera donde caer muerto, porque donde cae eso es prestado, y es orgullosa, arrogante. Eso no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Usted puede tener muchos recursos y puede ser humilde, puede ser manso. A veces nosotros decimos: no, agradezca. Cuando antes nos hace algo, le decimos: agradezca que ahora soy cristiano, o si no ya estaría usted en el piso, ya estaría muerto. No, eso no es humildad, eso no es mansedumbre. El Señor era manso, el Señor tenía potestad. Nada más cuando la noche que lo entregaron, Pedro rápido saca su espada a defenderlo. ¿Y qué le dice? No, guarde eso, que eso no es necesario. Si yo quisiera, le pediría a mi Padre que me mande 12 legiones de ángeles. Un solo ángel hubiera podido vencer a toda esa turba, porque un ángel tiene poder. Usted sabe la noche que fue el ángel y pasó por las casas de Egipto, ¿a cuántos mató? A miles. Otra oportunidad dice que mató a 80,000 en una noche un ángel. Uno solo nada más. Pedro no necesitaba esa espada. Jesús se podía defender, pero como era manso, como no era agresivo, pues sencillamente Él no hizo nada. O sea, la mansedumbre tampoco es sinónimo de incapacidad. Aunque uno se pueda defender, es mejor dejarle las cosas en las manos de Dios. Pero el pueblo del Señor nos falta todavía corregir muchas cosas, mis amados, porque siempre contestamos, siempre hablamos, siempre somos soberbios, siempre somos arrogantes, siempre creemos que todavía podemos. Yo he visto cristianos peleando. ¿Usted ha visto alguna vez un cristiano peleando? Había un creyente que le rajó la cabeza a un muchacho.
Y acá venía a la iglesia. Y cantaba los coros que cantamos y alababa a Dios. Pero que todavía no había muerto el viejo hombre. Seguía vivo. Trata de ser cristiano, pero no es nada, mis amados. Voy a ir concluyendo por Mateo capítulo 23. Algo estableció el Señor allí. Que usted lo tenga en cuenta. Dice la palabra del Señor: pero vosotros no queráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Y el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Voy a dejar solamente estos versículos. ¿Qué es lo que nos enseña la palabra de Dios? Hoy usted escucha, de pronto los más veteranos en el Evangelio acá me entienden más fácil. Los nuevos no se preocupen. Hoy existe una carrera tan tremenda, mis amados hermanos, que es por títulos. La gente que ya un día vino un predicador y le estaba orando por un apóstol y le dice unas palabras y dice: ya no se llamará más apóstol, sino desde hoy en adelante será superapóstol. Eso es algo como de niños, mis amados hermanos. A mí me parece eso como infantil a la final. Hoy en día ya todo es apóstol. Yo conocí a un hermano que andaba pues hasta, disculpe, era un pastor, pero andaba hasta mal traqueado por ahí. Y un día había unos muchachos ahí al pie de un carro con el pelo todo largo, todos raros. Yo dije: esto les falta como predicarles el evangelio. Cuando me dice: mire, todos esos son pastores. Y ahora yo soy apóstol. Y ahora, antes era homeópata, formulaba unas gotas de agua esas que preparan, sacan de las plantas, y ahora sale la tarjeta que es apóstol. Y hoy en día todos son apóstoles. Otro día me sale un muchacho y me dice: mi abuelita, cuando se muera mi abuelita, que la abuelita de él es pastora, entonces yo voy a ser el pastor de la iglesia porque eso se hereda. Y mi abuelita ya es apóstol porque ella fundó una iglesia. O sea que el que funda una iglesia es apóstol. Entonces la gente se ha inventado unas cosas y hoy en día son apóstoles. Están los reverendos. Bueno, nuestra misión tiene reverendos. De pronto si escuchan en internet me van a meter en problemas, pero es la verdad. Están las reverendas ahora. Y después de reverendos no sé qué más van a resultar. De pronto arcángeles, querubines, no sé, pero esto va, mis amados hermanos, el cielo nos va a quedar pequeño a los cristianos sobre esta tierra. Falta que un día salga un vivaracho por ahí de los cristianos y diga que Él es Dios. Que eso ya se ha visto también. Dice la palabra del Señor: ni siquiera llame maestro a nadie. Ustedes son hermanos. Y entonces usted ya no puede saludar al apóstol porque él está muy arriba y usted está muy abajo. Todos somos hermanos a la final. A la final el Señor dice que somos siervos, y siervo no quiere decir una persona muy importante, quiere decir un servidor. Somos servidores de Dios. Ni siquiera la palabra dice que somos líderes, porque líder no existe en la Biblia. Somos servidores de Dios. Entonces hoy en día la carrera es que está el maestro, el supermaestro, está el apóstol, el superapóstol, está el reverendo, el superreverendo. Todo, mis amados hermanos, es por lo alto. Y como decía, de pronto en una oportunidad llevaron un predicador de esos que gritaba y se movía y era, mejor dicho, el fuego, a una tribu a predicar. Y predicó y predicó y predicó, y entonces había el cacique estaba ahí en la reunión. Cuando llegó uno del equipo del evangelista, queriendo tomar la impresión que tenía el cacique del predicador, entonces le pregunta: ¿y qué tal le pareció el mensaje del predicador? Estaba esperando era que sucedieran milagros, pero no sucedió nada, sino era puro ruido nada más. Y él le dice al indio: pues mucho trueno y poca lluvia.
Es lo que le dijo al hombre. Con eso le dijo mucho ruido, pero no pasó nada. Y él no había ido a mirar, a escuchar ruido, sino él iba a ver algo grande. Hoy en día, mis amados hermanos, eso es lo que se ve por todos lados. Usted ve que hay predicadores, que hay apóstoles, que hay de todo, pero la iglesia está más mal cada día. La iglesia no crece espiritualmente. Se une mucha gente a las congregaciones, pero ¿cuántos de verdad irían con el Señor? Porque hoy en día lo que importa son los títulos para la gente. Hoy, ¿quién quiere ir a predicar donde no se produce nada? Hay lugares donde no hay nada, mis amados hermanos, donde la gente es pobre y te necesita de Dios. Debe de haber obreros para ir allí, gloria al Señor. Hoy en día, mis amados hermanos, todo se está moviendo por títulos. El Señor estableció, eso no se preocupe por esos títulos. Mejor usted sea humilde delante de Dios y ande. Y por último, mis amados hermanos, el Señor en Mateo capítulo 25, versículo 13, estableció que era necesario orar y vigilar. Esos son mandamientos de Dios, que si nosotros los guardamos, mis amados hermanos, vamos a ver los resultados. Vamos a ver que el Señor está con nosotros. Quiero que usted vuelva al pasaje de Juan, donde comenzamos, y miremos algo importantísimo. Dice el pasaje nuestro que donde iniciamos: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Ahora, ¿cómo usted le puede demostrar el amor que usted tiene hacia Dios? Guardando la palabra del Señor. Si hay algo malo en su vida y sabe que tiene que corregirlo, hágalo. Pero ¿qué más dice la palabra del Señor? Y los guarda, dice, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. En otras palabras, el que guarda sus mandamientos, el que cumple la palabra del Señor, es amado por el Padre. Y además de que lo ama al Padre, ¿quién más lo amará? Y yo me manifestaré a él. Dice el Señor que el que ama a Dios, guarda sus mandamientos, el Padre lo amará y el Señor se manifestará a él. Dios se glorificará y le permitirá ver su gloria. Luego había un Judas que no era el Iscariote. Le dice: Señor, ¿cómo es que se va a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús le responde diciéndole: el que me ama, mi palabra guardará. Y quiero que usted tenga bien presente esta parte. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Si uno guarda la palabra de Dios, Dios morará con nosotros. Si usted en su casa guarda, obedece la palabra de Dios, Dios morará en su casa. Eso es lo que me dice la palabra. Y no solamente Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo que está en usted morarán allí. Pero si no guarda la palabra del Señor, ¿qué pasa? Yo creo que no morará. Porque Dios camina con los obedientes. Dios camina con los que obran rectamente. ¿Qué fue lo que le recomendó Dios a Josué en el capítulo 1, versículo 8? Le dice: nunca se aparte de tus labios, de tu boca, este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme en él está escrito, y entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Y qué dice el 9? Mira que te mando que seas valiente, que te esfuerces, dice la palabra del Señor. Pero hay una parte importante, le dice: porque yo Jehová estaré contigo donde quiera que vaya. El éxito o la clave para que Dios camine con nosotros es que nosotros andemos obedeciendo su palabra. No que la conozcamos, porque dice, una cosa es tener los mandamientos y otra cosa es guardarlos. Lo que hace morar a la persona, al creyente, bajo la sombra del Altísimo, es poner por obra lo que Dios estableció. La obediencia trae en sí al Señor con nosotros, y con Él la vida, con Él la salud, con Él prospera la economía, con Él prospera todo. Usted sabe en alguna parte donde Jesucristo estuvo en su ministerio aquí en la tierra, que Él estuvo allí y llegó cuando habían una necesidad y siguieron con la necesidad. Nunca. Todas las partes donde el Señor estuvo dejó bendición. Estuvo en la casa de Lázaro cuando se murió, y cuando se fue, ¿cómo quedó Lázaro? Vivo. Estuvo, mis amados hermanos, en la
en diferentes lugares, en diferentes ciudades, en diferentes partes, y siempre dejó bendición, porque donde está el Señor hay bendición, hay vida eterna, dice la palabra de Dios. Si obedecemos, Dios estará siempre con nosotros. Si obedecemos, Dios estará en nuestra casa. Si obedecemos, usted tendrá vida, usted tendrá salud y tendrá economía prosperante. No se pegue de la prosperidad económica, péguese de la obediencia a la palabra del Señor, con lo que se de pie en esta mañana. Y vamos a darle gracias a Dios. Y mire cada día la palabra del Señor como algo bueno para nosotros. Padre, gracias te damos, Dios mío, por su bondad y su misericordia. Eres bueno, Señor, eres el Dios que vive y nos enseña, Padre. Yo sé, Dios mío, que el amor hacia ti no solamente se basará en palabras de nosotros, oh Dios, sino que será, Padre amado, hechos, Dios mío, porque tú eres poderoso para obrar y para glorificarte, Señor amado. Eres precioso, Dios mío, eres quien nos ayuda, quien nos bendice cada día, quien nos guarda, mi Señor, y quien tiene misericordia. Te doy gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos, oh Dios, porque yo sé que la palabra no volverá vacía, sino que hará la obra que tú quieres que sea hecha, mi Dios. Ayúdanos, Dios bendito, en cada momento. Bendícenos, Padre amado, en su misericordia y en su amor, Señor. Que podamos ver cada día tu mano bendita, Señor, obrando en nuestra vida, transformándonos, cambiándonos, que nosotros demos testimonio de que tú eres real, de que tú eres Dios que vive, Señor. Oh, gracias, Dios mío, por ser bueno, por ser misericordioso, Señor. Tú eres la fortaleza de nuestra vida, eres nuestro escudo, eres todo para nosotros, mi Dios, y de tu mano bendita caminaremos cada día, Señor. Te pido, Padre, en esta hora, que abra nuestro entendimiento, nuestra sabiduría, Señor, y que nosotros caminemos por el camino de la palabra tuya, de la rectitud, de la integridad, Señor, porque eres fiel y verdadero. Amén, gloria a Dios. Regálamele un aplauso al Señor porque Él vive, aleluya. Mar profundo, mar de amor, mar que envuelve este corazón.